Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Y vamos a leer todos juntos. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, nosotros con gozo venimos a ti a darte gracias por la oportunidad que nos das de poder en este tu día, el día que has apartado, para poder tener este encuentro, Señor, recibiendo tu palabra, Señor, que es la única que vivifica nuestro espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra, que te pedimos también que nos ayudes a tener la humildad para que frente a ella nosotros la recibamos como el mandamiento que salió de tu boca y que en obediencia siempre vivamos conforme a ella. Yo te ruego, Señor, que unjas mis labios, que me des la autoridad, el poder y el conocimiento de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu llenándome y que yo no hable nada de lo que no sea conforme a tu palabra y propósito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estábamos leyendo en el Salmo 69, en el versículo 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Es que Dios sabe lo que hay en el hombre. Dios creó al hombre y nada de lo que haga el hombre va a sorprender a Dios. No podemos en nuestro actuar sorprender a Dios. Hoy lo que vamos a ver acerca de Dios es que Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Veíamos también en este salmo todo el conflicto de un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, que en medio de la angustia, de la opresión, no sabe qué hacer en medio del conflicto, su corazón desfallece, pero aún así él confía y cree en Dios. Eso somos nosotros. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. En el momento de la necesidad, de la dificultad, no sabemos muchas veces cómo respondemos y nos sorprendemos cuando actuamos de una manera y decimos, pero ese no soy yo. Por eso es que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Tampoco podemos confiar en los hombres. Y no me estoy desquitando ni estoy hablando del género. No podemos confiar en la gente. En el único que podemos confiar es en Dios, que es la roca. Él es inmutable, en Él no hay variación, Él no cambia. Vamos a Génesis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Génesis capítulo 3. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolores darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Acaso no sabía, hasta ahí, acaso no sabía el hombre, no sabía Adán y Eva que ellos estaban desnudos antes de pecar? Realmente ellos sí, conocían su condición física, sabían perfectamente que estaban desnudos. Pero aquí en el versículo 7 dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué ojos fueron abiertos? Realmente son los ojos espirituales. Pero en cuanto a otra cosa, no en cuanto a su situación física, sino en cuanto a ¿qué? En cuanto a Dios. No en cuanto a su relación con Dios, sino en cuanto a su pecado con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que ellos entendieron? Ellos entendieron que estaban desnudos, que estaban sin la protección de Dios. Pero también esa defección, ese estado de indigencia del hombre, es lo que Dios quiere que sepa el hombre. No está mal que el hombre sepa que está desnudo delante de Dios. Es más, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, hemos de presentarnos de esta manera, indigentes delante de Dios, reconociendo que no somos nada. Pero ¿qué pasó con ellos? Continúa el versículo 7 y dice: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre trata de cubrir, de suplir su condición, su estado a través de sí mismo, como a él le parece. Eso es religión. Siempre también en las prédicas estamos viendo cómo el hombre cae en religiosidad. Religión es tratar de suplir la necesidad del hombre por medio de sí mismo. Y todas las religiones están en esta misma condición. Todas las religiones están buscando el cómo, qué hacer. Y cada vez la gente se inventa algo diferente. No, es que es tomando orines, es que es dejando de tomar, es que es tomando mucha agua, es que es yendo a tal parte, es subiendo de una manera, es dejando de comer, es dejando. El hombre siempre está tratando, ya sea por medio del alma o del cuerpo, de la carne, de cubrir su defección. Pero esto realmente no sirve. ¿Por qué? Porque no es una defección carnal, no es una condición, no es una indigencia del alma, sino es una condición física. Lo que pasa es que las cosas del alma y de la carne sirven para que nosotros podamos entender cuál es nuestra condición, en qué situación nos encontramos, porque en el espíritu es donde está nuestra necesidad. Cuando dice que los hombres abrieron los ojos, se está refiriendo a eso, porque por medio de las cosas físicas nosotros podemos percibir algo que ha pasado espiritualmente, porque el espíritu no se ve. Continuamos en el versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Esta también es una reacción característica del hombre. ¿Qué? Evadir a Dios, esconderse de Dios, evitarlo a toda costa. Pero estamos viendo precisamente que esas son las reacciones naturales del hombre. Por un lado, cae en religiosidad, quiere hacer las cosas a su manera, y otra también reacción natural del hombre es evadir la responsabilidad de Dios, esconderse de la presencia de Dios, aun cuando el hombre sabe que no puede esconderse de su presencia, porque no hay nada oculto ante Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Eso es lo que Dios está buscando. Esa es la parte de Dios. Dios siempre está buscando
al hombre para que él entienda cuál es su situación, cuál es su verdadera condición. ¿Qué es la fe? Realmente la fe es ver la situación del hombre a través de la luz de Dios, a través de la mirada de Dios. Cuando nosotros vemos claramente a través de la palabra de Dios cuál es nuestra condición, estamos teniendo la vida de fe. Y cuando yo puedo restablecer la relación por medio de la propuesta de Dios, es lo que nosotros conocemos y que dice la Biblia como la vida en el Espíritu. En el versículo 10, continuando, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces, una parte importante que estamos viendo es cuál es la reacción del hombre, y ahora estamos viendo cuál es la reacción de Dios. Dios busca al hombre y Dios también busca a un culpable, porque aunque el hombre tiene la responsabilidad, detrás de la responsabilidad del hombre está también un culpable. ¿Quién es ese culpable? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Esto es lo que está buscando Dios, al culpable. ¿Dónde se cometió el primer pecado? La mayoría piensa que fue en Edén, pero realmente el pecado se cometió en el cielo. Satanás pecó en el cielo. Satanás se opuso a Dios en el cielo. Y Satanás fue expulsado a este universo, y en este universo, cuando vio que el hombre tenía la vida, lo buscó para matarlo. Pero también vemos cuál fue la obra de Dios, para qué envió o para qué apareció el Hijo de Dios, precisamente para deshacer las obras de Satanás, para quitar la muerte, para poder restablecer lo que Satanás había dañado. Y esa restauración es lo que nosotros conocemos como nacer de nuevo. ¿Usted quiere ser restaurado? ¿Usted quiere nacer de nuevo? ¿Usted quiere recibir la vida en el Espíritu? ¿Usted quiere volver al camino de Dios? Eso es lo que Dios está buscando, y esa es la vida de fe. Entonces, en el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero ¿cómo así? Entonces, una persona que conoce de Dios, entonces ya no peca. Realmente lo que nosotros tenemos que entender es la diferencia entre el pecado del espíritu y el pecado de la conducta. ¿Qué es el pecado del espíritu? El pecado del espíritu es no querer hacer la voluntad de Dios, es no tener la comunión con Dios, es no tener la relación con Dios. ¿Cómo se sabe que una persona tiene vida o ha nacido de nuevo? Precisamente porque quiere tener la comunión con Dios a pesar del pecado de la conducta, a pesar del pecado del pensamiento. ¿Por qué? Realmente ahí ya no está pecando en el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora quiere estar con Dios. Y dice en el versículo 10:
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. No solamente cuando una persona nace de nuevo restaura esa relación con Dios, sino que también se restablece la comunión con los demás. No es que ahora ya todos somos buenos y todos juntos, abrazados, vamos a cantar We are the world, we are the children, sino que ahora el hombre empieza a encontrar cuál es el verdadero propósito de la existencia, que es tener vida, que tenga vida. Y ese es el amor verdadero, ese es el amor de Dios. Vamos a el versículo 23 del pasaje que estábamos leyendo, dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos amó Jesús? Dándonos la vida. Y de la misma manera nos dice que debemos nosotros amar, o sea, dando la vida a quien necesita, a quien no ha entendido cuál es su condición de indigencia delante de Dios. Eso es lo que es restablecido. Una persona que nace de nuevo es una persona, o que ha recibido la vida, es la que está buscando eso, que los demás tengan la vida. Y una persona que no ha nacido de nuevo, sencillamente esto no tiene que ver con él, esto no le interesa, no tiene sentido para su vida. Estábamos en Génesis, volvamos a Génesis, capítulo 3. Y en el versículo 11 dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios sabía que el hombre había comido del árbol, del fruto. Realmente estamos viendo precisamente que Dios sabe todo, no hay nada oculto delante de Dios. Y también estamos viendo en este pasaje que leemos la manera como Dios empieza a interrogar al hombre. ¿Por qué? Porque realmente lo que Él quiere es ayudarlo para que entienda cuál es su condición, qué es lo que hay detrás de todo esto. No fue por el hecho de haber comido del fruto, sino es para que Él pueda entender que detrás de esto está Satanás, están las obras de las tinieblas. Y por eso cada pregunta, si ustedes se dan cuenta, es una pregunta reflexiva. Es como cuando un padre está corrigiendo a su hijo y el papá sabe lo que el hijo hizo, sin embargo le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Y el hijo se pone rojo y se queda callado y no le responde, y el papá nuevamente le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué? Porque el papá está buscando que él mismo encuentre el origen de su mal. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Sí, inevitablemente también daña la relación de la pareja. También esa relación fue rota. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos está mintiendo. Ninguno de los dos realmente se está excusando. Los dos están diciendo la verdad. ¿Pero para qué? Para encontrar al verdadero culpable. Para encontrar el origen del pecado. ¿Qué es pecado? La separación de Dios. Es la pérdida de la comunión con Dios. Y estamos viendo que Dios lo sabe todo. Vamos a Éxodo capítulo 4. Y aquí vamos, está Dios con Moisés hablando, donde le está comisionando ir
para que vaya a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Y dice el versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Empieza el hombre siempre a disculparse. Empieza el hombre a manifestar el deseo o el más bien no querer hacer la voluntad de Dios. Y aquí vamos a ver también cómo empieza a argumentarle Moisés a Dios y le empieza a decir, no Dios, es que tú no sabes, es que tú no conoces, es que tú no entiendes la cantidad de debilidades que hay en mí, las deficiencias que yo tengo. Yo no soy la persona idónea para hacer la obra que me estás encomendando. Esa es la parte de Moisés. Pero Dios, ¿qué le dice? En el versículo 10 hasta el 17. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señal. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. No, era hasta el versículo 17. En el 17 dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señal. Pues es increíble ver aquí la necedad de Moisés. Es tan necio que Dios se enoja, se pone bravo, pero aún así, con toda la paciencia le dice, no se preocupe, yo voy a estar con usted, yo voy a dar señal para que el pueblo vea que yo estoy delante suyo. Y sin embargo, la respuesta de Moisés es decir que no. Y vuelve Dios y le dice, entonces llamaré a Aarón para que vaya contigo. Es particular toda esta relación de Dios, porque envía a Moisés sabiendo lo que Moisés va a hacer, que es evadirlo, sacarle el cuerpo. Dios conoce, Dios sabe cómo somos nosotros, qué es lo que hay en nosotros. Vamos al Salmo 103. Salmo 103. En el primer servicio me pasó, o casi me pasa lo que le pasó a Gildardo el domingo pasado. Entonces creo que vamos a tener tiempo ahora de leer todo este salmo completo y vale la pena que lo hagamos porque Salmo 103, porque aquí está mostrando cuál es la condición del hombre y cuál es la condición de Dios, cuál es la posición de Dios. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares del señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. El versículo 1 en adelante dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Por qué el salmista está hablando todo esto? Él está aquí recordándose a sí mismo quién es Dios. ¿Por qué? Porque la tendencia del hombre siempre es olvidarse de Dios. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la agonía, en medio de la desesperación, nos olvidamos de Dios. Empezamos a hacer y a orar y mirar a través de la gente quién puede dar la solución al momento difícil. Nos olvidamos quién es Dios. Entonces aquí el salmista empieza a hablarle a su alma y decir: oiga, alma, no se olvide quién es Dios, no se olvide del Señor. Y empieza también a recordarle quién es Dios. Estábamos leyendo: el que ha hecho todos los beneficios, el que ha perdonado todas nuestras iniquidades, el que ha sanado todas nuestras dolencias. Y en el versículo 7 dice: sus caminos nos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande es misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. ¿Por qué el salmista cita o toca esta porción también? Porque está hablando del pueblo de Israel, que tan pronto llegó al desierto, empezó a renegar contra Dios, empezó a dudar de Dios. Apenas llegaron allá, se cansaron de todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, de la vida que les estaba dando, y ya empezaban a exigir y a pedir no pan, sino carne, y ya estaban añorando lo que había atrás y queriendo volver allá. Y dice el versículo 10: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Una parte muy importante, clave, es poder entender esto,
¿qué? La misericordia de Dios. Que a pesar de nosotros ser tan terribles, a pesar de nosotros ser tan olvidadizos, de ser tan duros, tan desgraciados, Dios es misericordioso y no nos paga conforme a nuestra iniquidad. Él perdona todas nuestras iniquidades. Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero ¿cuál es el problema del hombre? Que el hombre no puede entender esto. El hombre no puede entender el perdón de Dios, porque el hombre siempre está midiendo con su propia vara, de acuerdo a su razón, como le parece. Como el hombre no puede perdonar, así sea una bobada, como el hombre no puede olvidar, así sea una tontería. Pero ¿qué dice Dios? Dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínense, lo único que está esperando Dios es que nosotros vengamos a Él. ¿Para qué? ¿Para reprocharnos? ¿Para enrostrarnos toda nuestra maldad, todo nuestro pecado? No, Él quiere que vengamos a Él para recibir su perdón. Dios quiere perdonar, Dios quiere restaurar, Dios quiere mostrarle al hombre cuál es realmente su condición, su indigencia, y quiere mostrarnos quién es el verdadero culpable, quién fue el que dañó la obra. Lo importante de nosotros conocer quién es el hombre es que así nosotros podemos conocer quién es Dios. ¿Quién es el hombre perfecto? Me casé con él. ¿Cuál es la perfección del hombre? Que el hombre depende de Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, si lo buscamos, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el victorioso? El que se humilla a Dios, el que reconoce que sin Dios está perdido. Y este mismo salmo, el Salmo 103, dice que Él se olvida, y esto es absolutamente indispensable para poder entender la antropología y para poder entender la teología, o sea, para poder entender al hombre y para poder entender a Dios. Y estábamos leyendo, esta es la victoria que vence al mundo, ¿qué? Nuestra fe, que nosotros creemos en Jesús. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es nuestra fe? Depender de Jesús. De modo que si nosotros no dependemos de Jesús, nosotros no estamos agradando a Dios. La fe es depender de Jesús. Si una persona no acepta la obra de Jesús, está cometiendo el pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? No aceptar el sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo para redimirnos del pecado. Es tomar por inmunda la sangre del pacto, no creer que realmente en Él hay perdón de pecados. Y si Él nos perdonó, si Él perdonó nuestros pecados,
nosotros ahora somos limpios, como si nunca hubiéramos pecado. Y es por eso que mucha gente no puede perdonar. Por eso también mucha gente no puede orar el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es entender que Él nos perdonó absolutamente. ¿Por qué no leemos este pasaje? Hebreos 11, 6. Y si alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera, para que por favor la lea fuerte y todos podamos oír. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Alguien tiene otra versión que no sea Reina Valera? Sí, fuerte. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Otra versión? ¿Alguien más? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra versión dice, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Que tengamos fe, que nosotros podamos confiar en Él. En el versículo 13 del Salmo 103, continúa y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que somos polvo. ¿Cómo así? Que somos polvo, que somos vasos de barro. Eso es lo que dice la Biblia. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Esta es una porción bellísima de la Escritura. 2 de Corintios 4, del 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estemos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará como Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sería bueno también que solamente hay una versión, Ángela tiene otra diferente, ¿cierto? ¿Por qué no lees el versículo 17
de la porción que acabamos de leer. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. Dice en Reina Valera, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es que Dios podría habernos salvado y ya, pero lo impactante de Dios es que Él nos hace partícipes de su gloria. ¿Y de qué manera? Con nuestra debilidad, que aún nosotros, siendo débiles, superamos todas las cosas, toda la agonía, toda la dificultad que estamos pasando solamente por fe. Porque le decimos, Señor, aunque yo no puedo, aunque yo soy, Señor, yo no me separo de ti. Yo permanezco en ti, no me separo de ti. Y eso es lo que va a producir en nosotros ese eterno peso de gloria. Esto en nuestro hombre exterior no se ve, pero en el hombre interior, en el espíritu, es lo que se debería dar. Nosotros deberíamos estar madurando, deberíamos estar creciendo en el espíritu, en el hombre interior, para que cada vez más la fe sea maciza, para que nuestra fe sea sólida, para que la fe sea fuerte. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Pero en los momentos difíciles, ¿no? ¿Cómo es de difícil entender esto? ¿Por qué? Porque nosotros somos carne, porque nosotros somos vasos de barro, somos polvo. Para nosotros ese momento es el acabose. Pero si nosotros también pudiéramos aprender a ver eternamente, entenderíamos que esa leve tribulación es un eterno peso de gloria. Y esto es lo que Pedro pudo entender. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí Pedro, en sus fuerzas, le decía al Señor, Señor, yo nunca te negaré, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré. Aunque los demás lo hagan, yo estaré contigo, yo voy a dar mi vida por ti. Y Dios, Jesús, ¿qué le responde? Le dice, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte, para que en medio de la prueba tu fe no falte, para que en medio de la prueba no dejes de creer en mí. Y después le dice, y después que tú seas levantado y confortado, ahora anima a tus hermanos. Vamos como el pastor, ahora sí a la prédica. Vamos a Juan capítulo 2,
Él siempre dice que la introducción es más larga que la prédica. Parece que sí. Juan capítulo 2. Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Mire, realmente la vida de fe no es creer en Dios. Dice aquí en la palabra que muchos creyeron en él, pero también que muchos se apartaron. ¿Cómo le dijo a esos muchos que estaban creyendo? Le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero todo el mundo dice, no, yo en Dios sí creo, no, en Jesús, no, ante todo Jesús. Pero ¿cuándo sabe uno realmente que sí está creyendo en Jesús? En la prueba, porque la fe no falta. Pero fíjese también que la prueba no es decir, no, aunque Dios me matare, sino en la prueba decir, Dios, yo sé quién soy. Yo reconozco mi debilidad, pero sé también quién eres tú. Tú eres quien perdona todas mis iniquidades, el que me rescataste, el que vas a hacer conforme a tu voluntad, porque tú tienes propósito con mi vida. Tú vas a hacer. Yo no me voy a separar de ti. Yo voy a permanecer en ti. Eso es permanecer en la fe. Versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué significa la palabra fiar? Fiar significa tener fe, o confiar, o dar crédito, o ser fiel. ¿Por qué Jesús no confiaba en los hombres? Porque sabía lo que había en él. Él sabe lo que hay en el hombre, Él sabe cuál va a ser nuestra respuesta, Él sabe cómo vamos a, a responder. Entonces, si Dios confiara en nosotros, ¿en qué confiaría? Realmente Él confiaría en la fe que nosotros tengamos en Él. ¿En quién confía Dios? Dios confía en el hombre que confía en Él. Y nosotros podríamos confiar en el hombre que confía en Dios. En el hombre que confía en sí mismo, Dios no confía. Y eso es lo que le está diciendo a Pedro. Ese es el mensaje que le está dando. Por eso él le dice, yo he rogado para que tu fe no falte en la prueba. Que en medio de la prueba tu fe no falte. Y una vez que ya haya entendido eso, que él lo entendió y que nosotros lo podamos entender, entonces vamos a decir, Señor, yo no puedo, eres tú. Y en ese momento es cuando nosotros podremos levantar a los demás. Ahora sí, podremos ser ministros del Evangelio. Dice la palabra que nosotros somos atribulados para que nosotros nos volvamos ministros de consolación. Como hay tiempo, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. Segunda de Corintios 1, 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cada vez vamos entendiendo por qué las dificultades, por qué las adversidades. Seguimos y ya para terminar, en el versículo 25 de Juan, dice, ya la tenemos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que hay en el hombre?
indigencia. Necesitamos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Fe, que nosotros tengamos fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros confiemos en Él. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Padre, nosotros te damos gracias, Dios, porque aunque nosotros no entendamos, Señor, sabemos que tú tienes propósito con nuestras vidas. Hoy entendiendo, Señor, que nuestro eterno peso de gloria es que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, Señor. Que no dudemos que nosotros, Señor, podemos confiar en ti, que tú estás haciendo. Ayúdanos para que nosotros podamos confiar en ti y que confiando en ti, tú puedas confiar en nosotros. Que dependamos en todo tiempo, Señor, solamente en ti. Rogamos, Padre, que la fe no nos falte en medio de la adversidad. Nosotros ahora entendemos quiénes somos nosotros, que dependemos solamente del que puede tomar nuestra vida y darle propósito. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Amén. Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús.